Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Bendecido? ¿De verdad? ¿Amén? ¿O me lo dicen automático? Se le hace costumbre, ¿verdad? Como Dios te bendiga y en automático. No, ¿verdad? Somos bendecidos. Somos bendecidos todos los días. El Señor es bueno y misericordioso. El Señor nos da vida. El Señor nos guarda. Suple nuestras necesidades. Y créamelo, el Señor nos da más de lo que realmente merecemos. Entonces, somos bendecidos, mis hermanos, y hay mucho que agradecer. Amén. Yo sé que quizás estamos cansados el día de hoy. Si se siente cansadito, hay café, hay agua, ¿verdad? Y le digo, si empieza por ahí el cuerpo a decaer, vaya a la palabra en ese momento. Vaya y empiece a leer y se reactiva. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio que estamos llevando del Evangelio de Mateo. Si se acuerda, ¿verdad? Estamos ya en el capítulo 18. La semana pasada, mi hermano nos trajo estudio, el Señor nos dio palabra a través de él y miramos, ¿verdad?, sobre las ocasiones de caer. Y se nos quedó, bueno, creo que a todos, a mí personalmente se me quedó muy grabado esta parte, ¿verdad?, donde dice que es mejor amarrarse una roca, ¿verdad? Y ahí mi hermano nos puso una ilustración de cómo eran esas rocas que movían los asnos para poder moler. Y el Señor nos dice que es preferible amarrarse una de esas rocas y lanzarse, ¿verdad?, que hacer caer a uno de sus pequeños. Eh, pues bueno, vamos a continuar. El tema de hoy va muy acorde, ¿verdad? Porque todo es una línea, lleva una secuencia. Y hoy vamos a hablar de otro de las parábolas que yo estoy seguro que siempre recordamos, que siempre tenemos en la mente. Acompáñeme ahí en Mateo 18, del 10 al 14. Cuando esté ahí, dígame amén. Con el título, luego se va a acordar. ¿Ya está ahí? Mateo 18, del 10 al 14, ¿ya me sigue? Dice la palabra del Señor. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, bendito Señor, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, misericordioso, porque usted habla a nuestras vidas. Ponemos delante de usted este estudio y yo le pido, Señor, que usted nos ayude a ser receptivos, que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto, Señor. Asimismo me pongo yo también en sus manos para que usted me use, Señor, que yo sea ese instrumento, que todo lo que salga de mi boca sea para el crecimiento y para la edificación de mis hermanos, de esta congregación y de su iglesia. Se lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, estamos en otra parábola, ¿verdad? Una parábola que seguramente todos conocemos mucho, que ya habíamos leído, la parábola de la oveja perdida. Ya hace tiempo
habíamos hablado acerca de las parábolas. Dentro de las enseñanzas religiosas en Israel existía un género literario muy particular. Este género literario era llamado el Mishal. Todavía hasta la actualidad ellos lo estudian, el Mishal, que básicamente significa parábola, proverbio o alegoría. Y el Señor Jesucristo es reconocido aún por los estudiosos judíos, esos estudiosos que muchas veces son rejegos, ¿verdad?, a la figura del Señor Jesucristo. Ellos mismos reconocen a Jesucristo como el Meshalín o como el mejor Meshalín, el mejor hombre para las parábolas, básicamente. Nadie como el Señor utilizó las parábolas de una manera tan profunda y tan precisa. Ellos mismos lo reconocen. Aquí el Señor utiliza una parábola en la cual Él nos muestra, ¿verdad?, la imagen de un pastor y de una oveja para dar una enseñanza a sus discípulos, porque si se acuerda, ¿verdad?, cuando comenzamos a leer esta parte después de que el Señor Jesucristo bajó del monte de la transfiguración, Él se dirigió principalmente a sus discípulos. Pero no solamente estaban sus discípulos, si se acuerda, los fariseos, los maestros de la ley y los seduceos le hacían marcaje personal. Ellos también estaban presentes en cada lugar en el cual el Señor se encontraba. Entonces esta palabra era dirigida para sus discípulos, para los fariseos, para los seduceos, para esos maestros de la ley, pero también para nosotros en la actualidad, mi hermano. Esa palabra también es dirigida para todo aquel que se acerque a la Escritura a través del tiempo. Es una enseñanza eterna la que da el Señor a través de estas parábolas. Dice ahí en Mateo 18:10. Acompáñeme. Mateo 18:10. Ya lo leímos, lo vamos a volver a leer. Amén. Dice la palabra: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Primero que nada, y esto es algo histórico, ¿verdad? En el pueblo de Israel había una enseñanza muy enfocada también a los ángeles. Ellos, hasta la actualidad, ellos tienen como una especie de dogma dirigida hacia los ángeles, angelología se llama. Bueno, entonces ellos eran muy creyentes, ¿verdad?, de esos seres. Les daban mucho peso a los ángeles. Eso de entrada. Pero lo que el Señor nos muestra aquí es que Él sigue una línea, esa línea que puso a sus discípulos cuando llamó a un niño y les dijo que tenían que ser como uno de ellos. ¿Se acuerda, verdad?, que el Señor llamó a un niño y le dijo que tenían que ser humildes como uno de esos niños. Pero ahora el Señor no utiliza la palabra niño, el Señor utiliza la palabra pequeños. Si se fija, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Esta palabra pequeños, ¿verdad?, ya la habíamos mirado la semana pasada porque el Señor también la aplicó. Es un vocablo griego distinto al vocablo que se utiliza para referirse a un niño. Esta palabra griega es la palabra griega micros, de ahí viene microscópico, de ahí viene pequeño, de ahí viene diminuto. De ahí viene la palabra microscopio, para ver lo pequeño. Y esta palabra básicamente significa diminuto en cualquier manera o forma. Puede ser tamaño, estatura o dignidad. Diminuto. Se fija, el Señor ya se había referido, ¿verdad?, a los niños cuando lo llamó. La palabra claramente dice, ¿verdad?, se refiere el Señor al niño, el que no sea como un niño.
Pero aquí el Señor está hablando de los pequeños. Va más allá de referirse de o sobre un niño. El Señor se está refiriendo a cierto tipo de personas, a cierto tipo de gentes. El Señor se está refiriendo a aquellos menospreciados por el sistema, por considerarlos indignos, por considerarlos pequeños moralmente y espiritualmente. Es a ellos a quien se refiere el Señor, pero que creen en Él y lo buscan con todo su corazón. ¿Se acuerda, verdad? ¿Quiénes eran los que más se acercaban al Señor Jesucristo? Eran publicanos, eran prostitutas, eran pecadores, eran gente indigna, gente pequeña, digna, diminuta. Y es de ellos de quien se refiere el Señor. Y cuando el Señor, ¿verdad? Si se fija, hay algo muy curioso. Cuando el Señor hace referencia a los ángeles, ¿qué dice? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando el Señor hace referencia a los ángeles, lo que nos está diciendo es que Dios jamás pierde su mirada y su cuidado de cada una de sus criaturas. El Señor jamás voltea para otro lado. Siempre su mirada está puesta en sus criaturas. Desde el momento en que estos despreciados pasan al redil de las ovejas, los ojos del pastor jamás se alejan de ellos. Jamás. Mi hermano, desde el momento en que usted le entregó su vida y su corazón al Señor, los ojos del Señor lo están contemplando día y noche. Día y noche. 24/7. No crea que el Señor llega un momento en que se desatiende de usted. O se cansa, o se voltea. Sus ojos están siempre puestos, siempre vigilantes. Lo decíamos ahorita, ¿verdad? Que oramos por nuestros niños, porque nosotros tenemos esa fe de que el Señor los está vigilando, los está cuidando en todo momento. El Señor no es un Señor de momentos, no es un Dios que se cansa. Él está activo todo el tiempo. Es parte de sus atributos. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Y qué es lo que el Señor les está diciendo aún de estos pequeños, de estos que son mirados como indignos, pero que buscan a Dios? El Señor está ahí. Vela por ellos. Justo después de estas palabras, el Señor habla de sí mismo, ¿verdad? Refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, que ha venido para salvar lo que se había perdido. Esto en clara alusión a los pecadores. El Señor es el que vino a salvar a los pecadores. Acompáñenme, vamos a Mateo 9 del 10 al 13, a ver si se nos espanta poquito el letargo. Vamos a leer. Amén. Mateo 9 del 10 al 13, ¿me sigue? Amén. Dice la palabra: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes eran los que estaban sentados con el Señor en la mesa? Los que estaban sentados con el Señor a la mesa eran esas personas que eran consideradas la escoria, lo peor. Y déjeme le digo algo. El sentimiento religioso de los maestros y de los fariseos, de los maestros de la ley, de los escribas, era tremendo. Eran sumamente moralistas y apegados a la ley. Seguramente, ¿verdad? Hasta querían picar con un palito a todo el que creían indigno. Así eran ellos. Pues con ellos se sentaba el Señor Jesucristo en la mesa, con todos esos indignos, con todos esos pequeños. Con toda esa escoria. Pues déjeme le digo algo. Nosotros éramos semejantes a ellos, mis hermanos. Semejantes. Iguales. Nuestros pecados no eran ni menores ni mayores que los de ellos. Nosotros éramos pecadores. Éramos ese mismo tipo de pequeños, de indignos y de escoria. Mas sin embargo el Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Y este pasaje que acabamos de leer en Mateo 9 del 10 al 13 nos enseña, ¿verdad?, a tener misericordia de la misma manera que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Porque nosotros estábamos enfermos, mi hermano, y de una enfermedad terminal, una enfermedad de muerte eterna. Mas sin embargo el Señor, en su inmensa misericordia, tuvo compasión de nosotros, sin importar esa condición. Pero déjeme le digo, algo similar a esa actitud fariseica, esa actitud de desprecio, existe en la actualidad. La podemos encontrar en la actualidad. ¿Cuántas veces ha visitado usted una cárcel? ¿Cuántas veces ha visitado un centro de rehabilitación? ¿Cuántas veces, mi hermano? Es en esos lugares donde se ve reflejado ese sentir. La mayor parte de la población de la gente no quiere visitar esos lugares. La sociedad prefiere evitarlos, no quiere voltearlos a ver. ¿Y sabe por qué? No es por la condición de inseguridad que hay ahí. No es porque sean insalubres. Es porque existe un desprecio por ese tipo de personas. Están estigmatizados. Son considerados indignos. Pues déjeme le digo algo, entre ellos y como éramos nosotros no hay ninguna diferencia. Igual de indignos, igual de despreciables para el mundo. Así es el pecado, mi hermano. No hay pecado pequeño ni pecado grande. El pecado es pecado. Y es brutal en todos sus niveles. Pues así como la sociedad actual mira a esas gentes, así miraban los fariseos y esa sociedad judía a todos esos que se sentaban con el Señor. Por eso lo juzgaban y le decían a sus discípulos, mira que tu maestro, ve con quién se sienta. Se sienta con el publicano. ¿Sabe quién era el publicano? El publicano era un traidor. Era un vendido al imperio romano que desangraba a sus compatriotas. Era un impresentable. Y el Señor Jesucristo se sentaba con publicanos. Y se sentaba con prostitutas. Y se sentaba con lo peor.
Pero todo aquel que se acercaba al Señor jamás volvía a ser el mismo. Su vida cambiaba, su mente y su corazón cambiaban. Esos enfermos sanaban. Y no estamos hablando de los enfermos físicamente, sino espiritualmente, los que estaban enfermos de muerte espiritual. Pasaban de ser indignos a ser herederos. Y esa es su historia y mi historia, mi hermano. Nosotros éramos indignos y en el momento en que le entregamos nuestra vida, nuestro corazón al Señor Jesucristo, pasamos de ser indignos a ser herederos y coherederos. ¿Se fija el tamaño del regalo que el Señor le ha dado? Y lo repetimos en cada cena del Señor. No tengan poco lo que celebra. No existe ningún regalo de este volumen, porque lo que el Señor le da no se puede comprar, ni con toneladas de oro. De esos pequeños hablaba el Señor. Si se fija, pasó de hablar de los niños y su humildad a hablar a aquellos pequeños considerados por la sociedad, aquellos indignos. El Señor nos muestra su compasión. El Señor no es amoroso, mi hermano. El Señor es amor. Él representa el amor. Y luego viene, ¿verdad?, el ejemplo, la parábola de las ovejas. Vamos allá a Mateo 18, del 12 al 14. Esta parábola quizás es lo que más recordamos de este texto que leímos. Es casi un panorama que está ahí. Ya está ahí en Mateo 12, 18 del 12 al 14. Amén. Dice la palabra: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Detengámonos ahí, mi hermano. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si usted fuera un pastor y tuviera 100 ovejas y una de esas 100 ovejas se le va y tiene que dejar las 99? ¿Sería capaz de dejar 99 por perseguir a una? ¿Lo haría? Pues el Señor en su misericordia, ¿verdad? El pastor no descuida las 99, mi hermano, pero entiende que las puede dejar solas, porque no se le van a perder cuando vaya a buscar a la perdida. Son sus ovejas y conocen su voz y conocen su llamado. La palabra va enfocada a esa oveja descarriada. Esa es a la que busca el pastor, porque las otras escuchan su voz y están seguras. Y el Señor las conoce y conoce su corazón y conoce su pensamiento. No es que Él las cambie por otra. Él conoce la naturaleza y el corazón de esas ovejas. Regresamos, ¿verdad?, al tema de los ángeles. ¿Se fija? Todo está bien estructurado en la palabra, nada está al azar. Cuando regresamos al tema de los ángeles, el Señor tiene el control de la vida de cada uno de nosotros, mi hermano. De cada uno. Y el hecho de que busque y alcance a otros, a otra oveja perdida, no significa que nos pierda de vista a nosotros. El Señor jamás lo pierde de vista. El Señor es omnisciente y omnipotente. Y Él habita todo y habita la eternidad. ¿Se fija qué atributos?
Entonces, ¿en qué momento podremos escondernos de su presencia, mi hermano? No podemos escondernos, ni para bien ni para mal. No hay espacio ni momento en que el Señor no esté presente en nuestras vidas. Continuamos ahí leyendo. Vamos a leer de nuevo. El 18, del 12 al 14. Amén. Dice la palabra: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Se acuerda de la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerda del gozo del padre en el momento de recibir a su hijo, ese que se había ido lejos a malgastar la herencia? Mas sin embargo, cuando regresa sano y salvo, vemos esa actitud de gozo del padre por volverse a encontrar con su hijo amado que se había perdido, que se había descarriado. ¿Cuántas veces hemos escuchado que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo? ¿Se acuerdan? Y es verdad. Cuando un pecador se arrepiente es día de fiesta, mi hermano. Y el Señor extiende sus brazos de la misma manera que los extendió ese padre para recibir a su hijo. Y es un tiempo gozoso. Igual, ¿verdad?, que sucede con ese pastor que va y encuentra a esa oveja descarriada. ¿Sabe que todo esto engloba, puede ser definido por una palabra? Misericordia, mi hermano. El Señor es misericordioso. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, Dios mismo, con todos sus atributos, tenía necesidad o merecía humillarse y venir en forma de hombre? No. Mas sin embargo, el Señor es misericordioso y vino y se entregó en la cruz por los indignos, por los pequeños, por esa escoria, mi hermano, que no lo merecía. El Señor es el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Si usted tuviera ovejas, mi hermano, y mirara que viene un oso, ¿usted entregaría su vida por ellas? Yo estoy seguro que muchos dirían: hombre, cómetelas, yo me voy. Ahí después compro otras. Actuaríamos como asalariados. Pero la palabra dice, ¿verdad?, que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Vamos a Ezequiel 34 del 15 al 16. Amén. Ezequiel 34 del 15 al 16. Dice la palabra: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia.
¿Por qué dice, verdad, que mas a la engordada y a la fuerte destruiré? ¿Sabe por qué lo dice? Porque la engordada y la fuerte son las que están llenas de soberbia. Y el Señor no comparte con el soberbio. Y vemos la historia, ¿verdad?, de esos fariseos, de esos maestros de la ley que eran soberbios y menospreciaban a los pequeños, a los indignos, a los débiles, a los enfermos, a los cuales vino el Señor. Esta palabra es bien interesante, mi hermano, porque nos hace reflexionar en dos escenarios. El primero, ¿cuál era nuestra condición antes de venir a los pies del Señor? ¿Cuál era su condición antes de venir a los pies del Señor? Una condición de indigno, de pequeño, de pecador. Y el Señor, ¿verdad?, por su gracia inmerecida, nos dio una nueva naturaleza. Como dijimos, nos ha hecho herederos y coherederos. Eso por un lado, pero por otro lado, ¿de qué manera tratamos nosotros a aquellos que consideramos indignos? ¿Los juzgamos? ¿Los queremos picar también con un palito? Muchas veces se nos olvida del lugar de donde nos rescató el Señor, mi hermano, y pasamos a ser peores jueces nosotros. Creemos que estamos en un escalón moral por encima. Y no es así. Siempre, ¿verdad?, que le pase por la cabeza juzgar a alguien o menospreciar a alguien por la manera en cómo lleva una vida descarriada, acuérdese de dónde lo sacó el Señor. Y lejos de juzgar, tengamos misericordia, así como el Señor tuvo misericordia de nosotros. El Señor nos ha llamado a ser jueces, mis hermanos. Nosotros no somos jueces. Entonces, es palabra hermosa porque nos recuerda, ¿verdad? Nos recuerda que realmente no valíamos nada, no teníamos valor. Podría haber usted tenido casas, coches, joyas, pero sin Dios en su vida no valía. No valía. Y ahora puede trasladarse de este lado y puede que no tenga nada de eso, pero tiene la presencia de Dios. Y eso vale más que todo, mi hermano. Amén. Entonces, todos fuimos ovejas perdidas, mis hermanos, todos. Y el Señor fue, y el Señor nos curó, y el Señor nos rescató. Amén. Entonces hay mucho por qué estar agradecido. ¿Ya? ¿Qué hubiera sido de nosotros, verdad? Hay una alabanza por ahí de un hermano que también hay que orar mucho por él, porque últimamente ando un poquito por ahí medio trastabillando, pero una alabanza muy hermosa que dice, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? ¿En dónde estaría? ¿En dónde estaríamos? Pero tenemos un buen pastor, mi hermano. El mejor pastor, el pastor de pastores. Ese sí es el pastor de pastores, ¿verdad? Otros se ponen el título porque están a cargo de muchas congregaciones. Esos no. El pastor de pastores es el Señor. Amén. Entonces, mucho que agradecer, ¿verdad? Amén. Vamos a orar, ¿le parece? Bendito Señor, le damos muchas gracias por su palabra, le damos gracias, Señor, por esa obra que usted ha hecho, Señor, y sigue haciendo en nuestras vidas. Porque ciertamente, Señor, nosotros éramos indignos. Nosotros no éramos mejores, Señor, que el publicano, que la prostituta, que el idólatra. Nosotros no éramos mejor, Señor.
Éramos igual de malvados. Estábamos enfermos de muerte espiritual. Pero usted ha venido, Señor, usted vino y nos dio, Señor, esa vida eterna. Gracias, Señor, porque usted es el buen pastor. El único pastor que sería capaz y es capaz de dar su vida por sus ovejas. Ese es usted, Padre. Gracias, bendito Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche. Yo le pido, Señor, por mis hermanos, por sus vidas, que usted los guarde, Señor, los bendiga, los proteja. Yo entiendo, Señor, que venimos cansados, venimos de trabajar, estamos a media semana. Es difícil, Señor, yo lo sé, pero usted pone, Señor, el querer como el hacer. Yo sé que usted nos ha traído, Señor, aquí. Yo sé que usted sigue hablando a nuestras vidas, Señor. Yo le pido, Señor, por esta congregación, le pido que la siga guardando, la siga bendiciendo y levantando, y que usted ponga ese temor, Señor, para predicar su palabra. Yo se lo pido, Señor, estamos en sus manos, bendito Padre. Le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen una buena noche, que descansen.